En este video hablaremos del libro El cerebro adolescente, escrito por Natalia López Moratalla. La autora es catedrática de universidad y ha centrado su investigación en torno a la vida, el cerebro y la mente. En su libro, ella nos describe que esta etapa supone de un equilibrio inestable entre cabeza, corazón y desarrollo de las capacidades propias, dando a entender que los procesos cognitivos, emocionales y ejecutivos tienen una diferente velocidad e incluso poseen un ritmo diferente de maduración. Y nos cuenta también que el reto de todo adolescente es lograr entenderse, conocer sus límites y encontrar respuestas a través de la gran flexibilidad de las conexiones neuronales. El presente video plantea elaborar un análisis y reseña de cada capítulo, haciendo énfasis en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del adolescente. Además, se otorgarán algunos ejemplos descriptivos para una mejor comprensión. Posteriormente se explicarán las conclusiones y críticas del libro, así como también haremos mención de algunos aportes y beneficios a la psicología. Yo les comentaré acerca del capítulo 1, titulado Ya se le pasará la adolescencia. Bueno, en cuanto al desarrollo biológico, podemos decir que este es nuestro cerebro, el gran responsable de que podamos pensar y sentir. A lo largo de nuestra vida hay dos grandes periodos críticos. El inicial, que se da en la infancia, y el otro gran momento es el que se da en la adolescencia. En estos periodos críticos se fortalecen aquellas conexiones que más utilizamos, y al acabar esta fase van desapareciendo aquellas conexiones más débiles o que no usamos. Asimismo, va madurando por áreas, siguiendo un proceso ordenado que comienza en la nuca y avanza hacia la frente. Al comienzo, el cerebro está formado solo por materia gris. La maduración consiste en el proceso de convertir materia gris a materia blanca. Como explica la autora del libro, la materia gris está formada por las neuronas que desarrollan sus conexiones, produciendo múltiples ramificaciones, dendritas y axones, en busca de otras con las que conectar para producir y procesar la información. Asimismo, se moldean las conexiones entre neuronas en la llamada sinapsis, al mismo tiempo que se van protegiendo los axones con una funda de mielina para mejorar la conducción de la información. Ahora, entrando al ámbito social, nos preguntamos, ¿por qué cambian tanto los adolescentes? Cuando somos niños tenemos un confort, que es la familia. Vivimos en nuestra casa, con nuestros padres, con la ropa limpia y todo servido. Pero cuando pasamos a la adolescencia, empezamos a abandonar esa comodidad con la idea de vivir solos, tener pareja por primera vez, elegir una universidad, elegir a nuestras amistades. Se podría decir que es una época de la vida donde se repiten muchas primeras veces. De igual manera, el cerebro adolescente busca el riesgo, y no es porque no sepan las consecuencias que trae consigo sus acciones, sino que esperan demasiado de las recompensas que esas acciones puedan proporcionarle. Por ejemplo, ellos saben que correr a 200 km por hora en un auto es peligroso, pero saben que su entorno, en este caso chicos de su misma edad, lo van a idolatrar o lo van a ver pues como un líder. En cuanto al ámbito psicológico, muchas personas describen a los adolescentes como impulsivos, temerarios o contradictorios, o también sensibles. Y esto se da exactamente porque mientras en las etapas anteriores el desarrollo del cerebro estaba equilibrado, en la adolescencia nos encontramos con un cerebro emocional completamente desarrollado frente a un neocórtex al que le falta aún desarrollarse. Y justamente esta es el área que se encarga de regular nuestra conducta. Es como decir un policía que está en nuestro interior y que ante un impulso o una emoción muy intensa nos dice ¡para! Regula la respuesta que el sujeto dará finalmente al exterior, y ante esta situación se generan cambios bruscos en el humor, como imprevisibilidad, impulsividad, realización de actos temerarios, inseguridad o bloqueo. Y todo esto se debe a que nuestro policía mental todavía es un niño y le falta madurar y poner límites.
podemos decir que la capacidad de autocontrol es una característica individual y los rasgos de personalidad están asociados a las configuraciones cerebrales que subyacen a los diferentes aspectos del autocontrol. Finalmente, en el capítulo 1 se concluye que el cerebro estará expuesto a cambios durante toda la vida, dependiendo de las experiencias, decisiones, convicciones y valores que vayamos asumiendo. Tiempo, paciencia y aceptación son claves tanto en los padres como en los hijos para que haya un proceso de desarrollo adolescente sano. Capítulo 2. La arquitectura y la huella digital del cerebro en la adolescencia. Perspectiva biológica. En cuanto al ámbito biológico, podemos decir que la maduración del cerebro que tiene lugar a lo largo de la adolescencia consiste en una onda de la nuca a la frente y de abajo hacia arriba, que avanza con el pasar del tiempo, transformando la materia gris en materia blanca. La velocidad de esta conversión es máxima en aquellos puntos nodales que aunan una gran cantidad de conexiones neuronales. Finalmente, esta onda de maduración va formando las fibras nerviosas, los fascículos y su integración en las láminas que conforman la arquitectura cerebral. Perspectiva social. Respecto a este ámbito, se puede decir que a lo largo del capítulo se explica el porqué de las diferencias entre el comportamiento tanto de varones como mujeres, dejando claro que los varones son mejores en actividades físicas, mientras que las mujeres tienen mejor fluidez de palabra y por ende se relacionan mejor socialmente, estableciendo así vínculos amicales con mayor facilidad. En la perspectiva psicológica, el capítulo se enfoca en hacernos entender que las mujeres poseen en el lóbulo temporal del hemisferio derecho, que procesa especialmente las emociones negativas, más conexiones de corto alcance que el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, este hemisferio derecho se especializa más intensamente en el proceso emocional y explica la habilidad emocional de las mujeres. A diferencia de los varones, que suelen afrontar situaciones problemáticas sin complicarse mucho. Un ejemplo de esto sería los alumnos de educación secundaria, que les toca el curso de educación física y les toca correr alrededor de la losa de su colegio. Los varones lo harán de forma más rápida y animosa, mientras que las mujeres correrán más lento y algunas conversarán con el profesor para que les dé permiso de descansar. La conclusión de este capítulo es que nos da a entender que la arquitectura cerebral se va modificando con el pasar del tiempo y que es esta arquitectura la que explica las diferencias comportamentales y cognitivas entre varones y mujeres. En este capítulo hace un particular énfasis sobre las emociones de la adolescencia, que suelen estar muy contrariadas y desencadenan en ellas una serie de sentimientos. La gama de estados emocionales empieza con una sensación subjetiva de bienestar o malestar. El auténtico caos emocional de la adolescencia ocurre porque las hormonas de la pubertad provocan el gusto por las emociones fuertes, al conceder más peso al beneficio que a los riesgos. Los adolescentes sienten con mucha fuerza la atracción por lo novedoso y lo excitante, necesitan una gran motivación para adquirir conocimientos. Los jóvenes que cuentan con estabilidad de sentimientos en esta etapa poseen un mayor contenido de pensamientos que experimentaron en su entorno cultural o puede ser de efectos personales. Las emociones pueden mezclarse y generar efectos a nivel fisiológico. Por ejemplo, cuando están tristes, las lágrimas puede ser un efecto. Cuando se sienten en peligro, latidos fuertes del corazón o sudoración en las manos cuando están expuestos públicamente, que son una respuesta inmediata cuando se encuentran en una situación que les supone un reto. Quiere decir que el comportamiento siempre está acorde al estímulo. Estas son conocidas como respuestas biológicas. Nuestro cerebro emocional siempre estará pendiente de los procesos cognitivos, procesando la relación con los demás. En esta etapa, las reacciones están muy ligadas a las reacciones hormonales. La dopamina, conocida como la hormona de la felicidad,
generan conductas de acercamiento y desarrollan numerosas funciones en el cerebro que destacan la motricidad, la atención y el aprendizaje, como elemento clave en el sistema natural de reconocimiento de recompensas. Otro aspecto clave que interviene es la amígdala cerebral. Es como un tribunal de justicia que juzgará el carácter emocional de los estímulos, los asignará premio o castigo. El adolescente empieza a madurar a nivel psicológico porque va teniendo un autocontrol al expresar sus emociones de manera adecuada. Para que este proceso se realice, quiere decir que a nivel fisiológico también ya está madurando. Entonces, esto le permitirá que psicológicamente esté más estable. Pasará de ser un joven inseguro, de ser una persona depresiva, a tener un mayor temple. Cabe recalcar que un cambio tiene que ver mucho la crianza y el medio con quienes se relaciona. En el aspecto social, él irá estableciendo amistades, definiéndolas y reconociendo su círculo con quien compartirá sus experiencias más significativas, manejando sus impulsos de manera idónea, integrando sus emociones de manera más amplia. Quiere decir que estará pensando ya más con cabeza fría. Una mala gestión de estas emociones es intentar anular, suprimiendo la expresión externa, para disimular la emoción y eliminar la comunicación guardadas para sí, lo que siente, ¿no? La represión controla únicamente la conducta emocional, pero no los sentimientos. Este hecho tiene una importancia especial. La auténtica gestión de las emociones, es decir, consiste en regular la vivencia subjetiva y modificar los pensamientos para influir en ellas. Se trata de explicar una estrategia realizadora que persigue contextualizar la situación y verla desde otra perspectiva. Algo que puede jugar en contra es el agotamiento de recursos. Pero, por cierto, la regulación de estas emociones no es una tarea fácil y, sin embargo, es importante para la salud y la vida social, como para el ámbito de las personas que sufren algún tipo de trastorno clínico. Una buena noticia es que nosotros podemos ampliar nuestra memoria. Por ejemplo, una manera muy fácil y beneficiosa es la lectura. Es una forma de ejercitar nuestra memoria de manera que trabajamos la atención en lo que estamos haciendo y luego retenemos un poco la historia. Para concluir, la adolescencia es una etapa donde las hormonas muchas veces nos pueden jugar en contra. Afecta las dimensiones tanto social, psicológica y biológica. Pero este libro nos brinda una información realmente importante que nos va a permitir conocer y nos está permitiendo saber que nos va a ser muy beneficioso para el ejercicio profesional. El nombre de este capítulo, Adicción con y sin drogas, nos quiere dar a entender que el individuo puede llegar a tener vicios mucho más allá de las drogas, como pueden ser las compras, los juegos, el uso del celular, el deporte, entre otras cosas o actividades. Con ello, el autor explica que todas esas conductas logran liberar emociones negativas y conllevan a una gratificación. Asimismo, señala que las adicciones no son algo que no tenga solución, ya que muchas cosas o conductas te pueden enseñar y aprender. Las adicciones tienen un efecto placentero, y explicándolo desde una perspectiva biológica, la autora menciona la dopamina, la cual brinda beneficios y recompensas. En este caso, poniendo como referencia a las drogas, estas suelen aumentar la cantidad de dopamina y este permanece en el espacio sináptico. Esto puede explicar el deseo incontrolable del consumo por parte de las adicciones y la incapacidad que tiene el adicto para retrasar aquella recompensa. A lo largo de este capítulo, la autora menciona las diferentes adicciones que aumentan el baño del cerebro en dopamina y se dan en la adolescencia, entre las cuales se encuentran el alcohol y estimulantes, el consumo de heroína, trastornos de la alimentación como son la anorexia y las adicciones modernas como las nuevas tecnologías.
Las adicciones pueden afectar también socialmente. Un ejemplo de ello es el trastorno de adicción a Internet. Dentro del mundo de la virtualidad se encuentran los juegos online, en los cuales los adolescentes quieren apartarse de la vida social en la vida real y se refugian en la virtualidad de sus inseguridades y frustraciones. Pero también se considera como un factor que impulsa a las adicciones. Esto puede darse a partir de las experiencias en las relaciones con los demás y el propio comportamiento que afectan de una forma especial. Otro factor importante a destacar es el psicológico, que es el que más puede influir en las adicciones. De acuerdo a la autora, el ambiente en el que el individuo crece, la baja autoestima, los desapegos y su temperamento, o las vivencias negativas, el rechazo social o el estrés, son factores que influyen mucho en que el adolescente pueda adaptar algún tipo de adicción. Para contextualizar este capítulo, tenemos un ejemplo. Los adolescentes en esta etapa tienen el cerebro inmaduro todavía y es por ello que es más fácil que caigan en las adicciones y a esto se les suman los factores sociales y psicológicos. En la adolescencia hay mucha más probabilidad de que sean influenciados por el círculo social. Es decir, si algún grupo de amigos empieza a motivar el consumo de droga, lo más probable es que convenzan al resto de adoptar las mismas conductas. Por otro lado, los adolescentes pueden refugiarse en dichas conductas o en el consumo de drogas por motivos como el sufrimiento, el dolor y la falta de comprensión. Finalmente, del capítulo 4 concluimos que las adicciones no siempre tienen relación específicamente con el consumo excesivo de drogas, las cuales son consideradas como adicciones químicas, sino que tienen que ver con diversas conductas como las adicciones de ingesta, en las cuales incluimos la anorexia o la bulimia, y también considera a las adicciones de conducta como los videojuegos, el internet, las compras, entre otros. Y de acuerdo a las causas menciona que las adicciones tienen bases biológicas, sociales y psicológicas. Es decir, que las adicciones no solo surgen de un mismo motivo. Dimensión biológica del capítulo número 5. Nuestro cerebro es el fundamental aportante para el almacenamiento de los recuerdos que nosotros vamos trazando día a día a lo largo de nuestra vida. Es por ello que el dormir bastante es esencial para todos, pero especialmente para los jóvenes, ya que ellos tienen una relación directa con la maduración cerebral del sistema de recompensa. La poca calidad de sueño que nosotros podamos desarrollar en nuestra vida genera una menor reactividad a la gratificación. Por otro lado, resulta favorable conocer qué tipos de memoria existen, qué tipo de memorias nosotros empleamos en diferente etapa de nuestra vida. La memoria perceptiva es una de ellas. Esa es la que se encarga de guardar todo lo que ingresa a nuestro cerebro por medio de los sentidos y lo que nosotros compartimos con los animales. La memoria procedimental es implícita y rígida, pues esta guarda los aprendizajes y los hábitos y también se encarga de almacenar la información sensorial y motora. La memoria declarativa, qué interesante. Este tipo de memoria almacena todo aquello que puede ser nombrado y recordado conscientemente con conocimientos de su significado. La memoria episódica. Esta se refiere al recuerdo de los instantes acotados en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, María es una joven de 22 años. Sus padres hace 7 años le organizaron la fiesta de 15 años, un momento único el cual ella disfrutó con su familia, con sus amigos, donde hubo diversión, donde ella se sintió tan feliz y para ella es como si el tiempo no hubiese pasado, porque cree y recuerda como si esa fiesta hubiese sido ayer o como si estuviera viviendo el mismo momento. Cuando hablamos de la memoria episódica, pues bien mencionábamos que esta se refiere al recuerdos que María atesora como si fuera ayer. Cuando hablamos en el tiempo, esa fiesta sucedió ya hace aproximadamente 7 años y ella aún almacena en su cerebro y en su mente aquellos momentos tan bonitos que pudo vivir aquel día. Vamos a hablar aquí de la emoción.
que esta produce un hecho que genera un patrón de activación, pero esta vez en la amígdala cerebral, lo que va a crear lo que es la memoria emocional. Dimensiones psicológicas. Puede que a lo largo de nuestra niñez nos haya tocado enfrentar situaciones no gratas, no favorables en nuestro desarrollo, pues esto no resulta beneficioso para el crecimiento de nuestro entorno interpersonal de confianza y de seguridad, ya que al recordar una vez más lo ocurrido, podría generar sentimientos de culpa o de tristeza y estos influyen mucho en nuestro desarrollo. Pero tenemos que aprender a cambiar esta situación de miedo y sufrimiento a un espacio de confianza y afecto. Y aquí estaríamos abriendo el paso a desbloquear nuestra memoria emocional, al entender lo que ya ocurrió, ya que lo vivido y lo conocido ha configurado la memoria autobiográfica. Esta memoria que es esencial en la autoconstrucción de nuestra propia identidad. Al poder recordar nuestras vivencias, nuestra historia ya sabemos cómo es, puesto que esta sustenta la relación con el mundo y traza una frontera entre el yo y los demás. El yo espejo de nuestra persona es una vía para conocernos y al mismo tiempo hacer un autoanálisis de nuestra persona. La adolescencia muchas veces exige hacerse una persona autónoma, pero sin salirnos del núcleo familiar o de nuestra sociedad que nos rodea. Es un paso intermediario entre los iguales y donde se han de elaborar una forma abierta con el mundo social en el sentido de nuestro propio yo. Asimismo, no está de más hacer mención de la metamemoria, que es esencial para la guía de aprendizaje y la toma de decisiones que uno tiene que ir afrontando ya por la misma edad o por las mismas circunstancias que muchas veces nos va a tocar vivir. El sentido de nuestra propia identidad empieza el día que nosotros empezamos a construir con la aparición de la memoria autobiográfica y la seguridad del adolescente. Mención social del capítulo 5. Con el pasar del tiempo se ha hecho imposible trabajar sin ayuda de la informática, pues podemos decir que se ha vuelto una herramienta eficaz para muchas labores que podemos desempeñar, pues esta nos brinda una facilidad de poder descargar datos en soportes electrónicos, poder aliviar nuestras tareas y sobre todo asegurarnos de almacenar ciertas informaciones para no perderlas o para no olvidarnos. Pero sería tan útil que tanto como jóvenes y la población en general podamos entrenar nuestra propia memoria para de una cierta manera aumentar la reserva cognitiva y las posibilidades reales. El cerebro va a ser como es y como cada uno lo construye con su propia vida, aunque está claro que no se puede aprender a base de acumulación de información, pues nadie aprende almacenando tanta información en muy poco tiempo. El ser humano manifiesta sus expresiones con el rostro. Los gestos son un medio de comunicación que facilita el entendimiento y la interacción. El don de la empatía es sentir las mismas emociones que otros, lo cual aporta un talento extraordinario para la integración y la comunicación con los demás. Esta conducta procede de vínculos efectivos innatos y tiene raíces en la empatía animal. Hablaremos de las neuronas espejo que se descubrieron en un estudio con monos y se pudo observar que inconscientemente ellos eran capaces de reproducir en su interior la intención de otro congénere. En nuestra especie, las neuronas espejo se ubican en el área de Broca, son imprescindibles para el habla y podemos realizar una simulación interna de las acciones de otra persona para saber sus intenciones y facilitar la comunicación. La empatía emocional tiene conexiones entre la amígdala y la región órbito-frontal ventromedial de la corteza prefrontal. La actividad de estas regiones madura alrededor de los 10 y 13 años de edad. No obstante, la amígdala y la corteza prefrontal no están totalmente desarrolladas, por lo que el aumento de la actividad del núcleo accumbens se da y es el centro neurálgico de los sistemas de recompensa y complementa la acción de regiones prefrontales aún inmaduras. Esto se correlaciona con la disminución de la susceptibilidad a la influencia de los iguales con las conductas de riesgo. En la pubertad las hormonas sexuales se unen a los receptores predominantes según el sexo y las mujeres manifiestan mayor sensibilidad social. En ellas predomina la empatía emocional y en los hombres la cognitiva. Para ambos la expresión emocional activa el circuito neural, pero las mujeres emplean mayor cantidad de neuronas espejo. La empatía es emocional y cognitiva, ya lo hemos mencionado, pero esta última se relaciona con la personalidad y el adolescente debe desarrollar ambas para tener mejores relaciones sociales y ser capaz de ponerse en la perspectiva mental del otro.
Los adolescentes también suelen ser muy reactivos emocionalmente ante la tristeza o la felicidad. Y la corteza prefrontal no regula con eficacia los efectos. Esta sensibilidad lo manifiestan en la exclusión social, la falta de autocontrol y reaccionan ante estímulos aversivos. Si bien es cierto, la autoestima también es importante para el equilibrio psicológico, pero tiene algunos riesgos en la actualidad. Por un lado, el mundo virtual los lleva a querer alcanzar una serie de estereotipos y por otro, ven el mundo según su interés. Plantean una vida en un mundo donde nadie se conoce, dificultando la aceptación de la vida real, y ellos tratan de controlar sus crisis emocionales y sus incertidumbres. Por ejemplo, aparenta ser una persona con rasgos distintos, manipula sus fotos, su manera de escribir con el fin de agradarle a los demás. Esto debido a que en los últimos 25 o 30 años las relaciones sociales han sido complementadas con la comunicación en línea, pero esto nos lleva a esconder muchas veces las verdaderas emociones. Este cambio radical lleva al adolescente a experimentar la soledad, afectando su psique y salud mental. Entonces, la empatía es necesaria para interactuar, comunicarnos y convivir. Para ello usamos el cerebro social. Sin embargo, la falta de madurez cognitiva los hace más confiados. Por ejemplo, si un adolescente se comunica con un extraño por redes sociales, puede dejarse llevar por sus ideas, confiará en sus mensajes a pesar de que no está viendo sus gestos o expresiones, y en casos extremos puede llegar a cometer actos de los que luego se puede arrepentir. Otro tema que la autora hace mención es la exclusión social, que se manifiesta al ignorar o difundir rumores negativos sobre ellos, lo cual desencadena en problemas de adaptación psicosocial, depresión y falta de autocontrol. Describe al ostracismo como el aislamiento voluntario o forzoso de la vida social, lo cual amenaza 4 necesidades psicológicas: la autoestima, la pertenencia a un grupo social, el autocontrol y el sentido de la existencia. La fobia social también es el miedo a la posibilidad de ser evaluado negativamente por otros y poseen baja autoestima por lo general. Este interesante capítulo nos lleva a concluir que la empatía combina observación, memoria, conocimiento y razonamiento para comprender los pensamientos y sentimientos de los demás. El cerebro del adolescente necesita evolucionar para encontrar y entender las señales sociales que requieren para conectar las redes cerebrales que procesan la información social. Pero mientras el adolescente no tenga desarrolladas ciertas áreas, aplican lo llamado conmutador hacia atrás, colocando la información en áreas cerebrales posteriores en sustitución de las prefrontales, como lo hacen con la activación del núcleo accumbens. Finalmente, debido a las redes sociales, se dificulta el proceso de empatía e incluso puede alterar la concepción y juicio de sí mismos. Existen también algunos riesgos de los que no son conscientes por la falta de madurez cognitiva. Perspectiva biológica. Respecto a este ámbito, podemos decir que los afectos positivos se procesan en los 2 hemisferios y los negativos en el derecho. Además, que la amígdala se activa en respuesta al miedo, la ínsula a la repugnancia, el dolor activa la región situada bajo el giro de la corteza cingulada anterior, mientras que la respuesta a la felicidad se conectan a los nódulos basales. Además, existen 3 áreas que guardan correlación directa con la intensidad del odio, con las cuales son la ínsula, la corteza premotora, la corteza frontal medial del hemisferio derecho. Y bueno, finalmente, el permanecer enamorado y amar requiere los circuitos cerebrales de vinculación personal y de memoria emocional. Cuando este proceso se desarrolla, se necesita un menor estímulo hormonal por parte de la oxitocina, que es la hormona de la confianza, y de la dopamina, que es la hormona de la felicidad y de la motivación, para sostener el vínculo emocional. Ahora la perspectiva social. Dentro del capítulo se aborda la amistad, dejando bien claro que en ese tipo de relación no hay miedo a compartir, porque compartir no es quitar a uno para dar a otro, sino construir juntos. La amistad no tiene valor de supervivencia, sino que le da valor a la vida. Si lo que se comparte merece la pena, el núcleo de amigos se enriquece con la llegada de otros y de los amigos de ese otro. Resumiendo, el cerebro social de las relaciones interpersonales y los afectos queda desconfigurado por el abandono, el maltrato o el abuso en la infancia, de forma que de adultos, estas personas presentan una activación permanente del ciclo cerebral de la violencia. La perspectiva psicológica. En cuanto al ámbito psicológico, se puede decir que el maltrato es el principal factor de riesgo
de la enfermedad mental y de adicciones que se han relacionado con la prevalencia de problemas en la conducta y delincuencia debidas a la conducta antisocial. Bueno, conceptualizando un ejemplo, por ejemplo, cuando dos amigos en la secundaria, cuando dos jóvenes o bueno, dos preadolescentes se hacen muy amigos en la secundaria y uno de ellos tiene un amigo que normalmente no se habla con el otro, ¿no? Entonces, como ellos han adquirido ese grado de confianza, el otro amigo le presenta y lo trae al grupo, ¿no? Formando una relación amical de tres. Bueno, la conclusión es que existen factores tanto sociales como biológicos que influyen en la intensidad de la formación de vínculos amicales, amorosos, familiares, y que determinan la cercanía o el grado de confianza que se logra establecer con cada uno de ellos. Alguna crítica positiva que podemos aportar en cuanto a la lectura de este libro tan interesante es que nos aporta muchos datos y explicaciones científicas sobre el comportamiento de los adolescentes, lo cual resulta muy interesante en cada explicación que se brinda y está plasmada en cada página de este libro, porque nos muestra acerca de la estructura y la química del cerebro, así como las drogas, entre otros, y estos factores cómo intervienen en el comportamiento y en el desarrollo de los adolescentes. Otro punto importante y que actúa de manera positiva es que deja bien en claro las razones por las cuales existen diferencias tanto en hombres como en mujeres, tanto en el aspecto social como en el aspecto cognitivo. En lo negativo, podríamos decir que a pesar de que el libro estuvo relativamente sencillo de entender, hubo ciertos abordajes muy superficiales del sistema nervioso. Y otro punto que podría actuar de manera negativa en cuanto a la lectura de este libro es que muchas veces existen personas que pueden querer leer este libro, pero hay terminologías las cuales no van a ser fácil de poder comprenderlas. ¿Recomendaríamos este libro? Claro que sí, por supuesto. Es un libro que nos llena mucho de saberes, en tanto en lo cognitivo, en lo social, y aparte de eso, pues abre nuestra mente y nuestro conocimiento, nos va a enriquecer más y más acerca de muchos aspectos de cómo es el desarrollo, qué tipo de memoria puede existir, entre tantos temas que se tratan y son temas relativamente importantes para nosotros formarnos en nuestra carrera profesional y también para enriquecernos de conocimiento. Cerebro Adolescente, Riesgos y Oportunidades es el libro que elegimos y que tiene como autora a Teresa Torralba, madre de dos adolescentes, neurocientífica y psicóloga. Este libro describe cómo es que la adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo humano. La autora de este libro, al igual que Natalia López, autora del libro El cerebro adolescente, demuestra que durante esta etapa ocurren cambios en las bases biológicas, sociales y psicológicas. Además, ambas autoras comparten que esta etapa está llena de oportunidades para llegar a crecer y mejorar. Sin embargo, también mencionan a las dificultades y los riesgos que se dan. Para culminar, este libro refleja maravillosamente lo que la ciencia sabe en esta época de la vida llena de riesgos y oportunidades. Torralba muestra un recorrido detallado por las estructuras neuronales básicas del cerebro y explica el desarrollo social, emocional y cognitivo del adolescente, sanos y no sanos, con especial énfasis en lo que está sucediendo en estos puntos. Los beneficios que nos deja la obra a nosotros como futuros psicólogos son, primero, que está muy centrado en torno a la vida, al cerebro y la mente. La difusión que realiza sobre los secretos del cerebro está aproximando las neurociencias al público general y sirve pues como valiosa actualización a especialistas, en especial a los psicólogos. Es clave que el psicólogo sepa que el maltrato infantil en cualquiera de sus formas, emocional, psicológica o física, tiene consecuencias neurobiológicas claras, ya que altera las trayectorias del desarrollo cerebral, afectando los sistemas sensoriales, los circuitos de detección de amenaza, la regulación emocional y el autocontrol. Sabiendo esto, el psicólogo podrá tomar el mejor abordaje para su paciente. Por último, la obra está orientada en base a 3 perspectivas: biológica, social y psicológica. Estas tienen relación conjunta para el estudio del desarrollo del adolescente. Por lo tanto, el psicólogo puede conocer desde las 3 perspectivas las formas de abordaje que le puede brindar a sus pacientes y junto a ello mantener una mejor comprensión.
Luego de haber comprendido la perspectiva de la autora, podemos concluir que los adolescentes se enfrentan a desafíos, presiones, estrés, tentaciones e indagan en cerebros que aún no están del todo desarrollados. Y no es que los adolescentes no hayan tenido el tiempo ni la experiencia para adquirir un sentido más amplio del mundo, simplemente sus cerebros aún no han madurado físicamente. Por lo que lidiar con la presión y el estrés no es asunto menor para un cerebro completamente maduro. Así que menos para uno que está en la transición de la niñez a la edad adulta y en la transición del pensamiento concreto a lo abstracto. Es por eso que es importante que los padres entiendan qué es lo que pasa por los cerebros de sus hijos, pues ellos son las personas más cercanas y con frecuencia se están preocupando por sus desafíos sociales, académicos y emocionales. El libro, entonces, es de mucha ayuda, ya que contiene información interesante que se explaya en 3 dimensiones: biológica, social y psicológica, brindando así un mejor abordaje. Gracias por ver el video.